Relatos del metro. La niña del último vagón. Soy usuaria habitual del metro de la Ciudad de México. Para quienes vivimos cerca de zonas complicadas como la terminal del aeropuerto, no es un lujo, es una necesidad. Aquí el tráfico se vuelve una trampa diaria y el transporte subterráneo termina siendo la única forma razonable de llegar a tiempo a casa sin perder medio salario en pasajes. Mi trabajo no entiende de horarios cómodos. Casi siempre me asignan turnos que se alargan hasta la noche y más de una vez me ha tocado correr para alcanzar los últimos trenes del día. No diré que me gusta viajar tan tarde, pero tampoco puedo darme el privilegio de elegir. No tengo automóvil ni ahorros suficientes para pensar en uno, y mucho menos alguien que pueda recogerme cada noche. Así que aprendí a moverme sola, a no llamar la atención, a observar sin quedarme mirando demasiado. La estación por donde entro y salgo suele estar concurrida incluso en horas tardías, así que, hasta ese día, nunca me sentí realmente vulnerable. Lo que ocurrió esa noche cambió por completo mi relación con el metro. Era invierno, uno de esos días finales del año en los que la ciudad parece funcionar a medias. Muchos negocios ya habían cerrado temprano, otros sobrevivían con el mínimo de personal, y el ambiente tenía una sensación de abandono difícil de explicar. Salí del trabajo con prisa, revisando el reloj cada pocos pasos. El último tren no espera a nadie, y perderlo significaba gastar dinero que no tenía en un taxi improvisado. Mis zapatos golpeaban el suelo con un eco seco mientras atravesaba los pasillos. El ruido era lo único que confirmaba que aún estaba despierta, que no me había quedado atrapada en una de esas noches que parecen estirarse sin fin. Llegué al andén apenas con tiempo suficiente. Cuando el tren se detuvo frente a mí, noté algo extraño. Iba casi vacío. Dentro había una pareja sentada junta, 2 hombres distribuidos en distintos puntos del vagón y una niña pequeña que jugaba lanzando una pelota contra el piso. El sonido del rebote rompía el silencio como un martillo constante. Me incomodó verla ahí, no por la niña en sí, sino por lo que representaba. Alguien que no debía estar sola a esa hora. Supuse que la pareja eran sus padres, aunque no le prestaban atención alguna. Me senté lo más lejos posible y bajé la vista al celular, intentando ignorar el golpeteo rítmico de la pelota y las risas agudas que lo acompañaban. El trayecto fue corto. Al llegar a la estación donde bajaba, casi todos descendimos al mismo tiempo. No volví a ver a la niña entre la gente, así que asumí que se había ido con la pareja. Avancé rápido hacia las escaleras. Quería salir de ahí cuanto antes. Mientras menos tiempo pasara en esos pasillos, mejor. No por miedo irracional, sino por simple estadística. A esas horas, cualquier cosa puede pasar. Fue entonces cuando escuché nuevamente el sonido de la pelota. No provenía de atrás, ni de los vagones, sino del interior de la estación. El eco amplificaba cada golpe contra el suelo, haciéndolo sonar más fuerte de lo que debería. Me detuve, giré la cabeza y la vi. La niña estaba al otro lado del pasillo, cerca de una zona mal iluminada junto a las escaleras. No había ningún adulto con ella. La pelota rodaba de un lado a otro chocando contra las paredes, regresando como si obedeciera una rutina ensayada. Dudé unos segundos. No quería involucrarme, pero tampoco podía seguir caminando como si no existiera. Me acerqué despacio. Al escuchar mis pasos, la niña se movió. No vi su rostro. La luz no alcanzaba a cubrirla por completo. Solo distinguí sus manos sujetando el objeto redondo con una fuerza innecesaria para un juego infantil. Cuando estuve a pocos metros, ella se giró y avanzó hacia la sombra, dejando caer la pelota. Cada rebote iba acompañado de una risa irregular, entrecortada, como si algo interfiriera con su voz. Aquello me puso en alerta. Aceleré el paso y llegué hasta ella justo cuando se detenía. Chocamos. Instintivamente protegí mi bolso. Extendí la mano y la tomé del hombro para hacerla girar. En cuanto mis dedos la tocaron, algo no encajó. Su piel no tenía el calor propio de un cuerpo vivo. Era rígida, extrañamente firme, como si el frío viniera de adentro. La arrastré hacia la luz sin pensarlo. El error fue inmediato. Bajo la iluminación amarillenta de las lámparas, su cuerpo se reveló por completo. El cabello, recogido en una coleta infantil, terminaba abruptamente a la altura del cuello. No había continuidad. Donde debería haber piel intacta,
había tejido oscuro, músculos inmóviles que se desplazaban sin razón aparente. No latían, no respiraban, aún así se movían. El cuerpo dio una vuelta juguetona, exagerada, como parte de una coreografía practicada. Una mano se alzó, señalando hacia arriba. En la otra sostenía la pelota. Entonces su cabeza apareció, separada, sostenida por nada. La expresión era una caricatura grotesca de alegría. Dientes amarillentos, ojos sin brillo, demasiado abiertos. La risa brotó de la cabeza, clara y fuerte, celebrando mi reacción. Grité. La cabeza salió disparada contra mí y me golpeó la espalda con una fuerza inesperada. Perdí el equilibrio y caí de frente. Intenté levantarme, pero el movimiento torpe terminó con mi tobillo doblándose de forma antinatural. El dolor fue inmediato. No tuve tiempo de procesarlo. La cabeza seguía golpeando mi cuerpo, rebotando, atacando sin cansancio. Me encogí como pude, intentando protegerme. La risa llenaba el espacio, multiplicada por el eco de la estación vacía. No sabía cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto o una eternidad. Un silbato rompió el caos. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para hacer que todo se detuviera. La presión desapareció. El peso se fue. Escuché pasos apresurados, botas golpeando el suelo. Una voz masculina me habló, firme, intentando tranquilizarme. Cuando abrí los ojos, el pasillo estaba vacío. Un guardia del metro se inclinó frente a mí. Me ayudó a sentarme y revisó mi tobillo con cuidado. Le dije que no podía ponerme de pie. Me acompañó hasta la salida y me sentó en una banca mientras vendaba la articulación con lo que tenía a mano. Durante varios minutos no hablamos. El silencio era absoluto. Entonces, como si comentara el clima, el guardia dijo que no era la primera vez que alguien veía a esa niña. Sentí el estómago encogerse. Le pregunté si hablaba en serio. Asintió con un gesto leve. Dijo que varios trabajadores la habían visto, que era algo conocido pero que nadie decía nada. Reportarlo significaría problemas. Nadie estaba dispuesto a perder su empleo por algo que no podían probar. Terminó de ayudarme y me preguntó si alguien podía pasar por mí. Le dije que no. Soy madre soltera. No iba a exponer a mis hijos a salir a esas horas. Le aseguré que podía llegar sola. Me acompañó hasta la salida y se quedó mirando mientras me alejaba. Caminé varias cuadras sin mirar atrás. Al llegar a casa, me encerré en el baño y lloré durante 1 hora, intentando borrar de mi mente aquella sonrisa imposible. Desde entonces evito subir a vagones vacíos. Si el tren llega solo, me bajo. No importa la hora ni el costo del taxi. A veces al pasar por esa estación veo al guardia. Me saluda tocando el ala de su gorra. Yo le devuelvo el gesto. A la niña no la he vuelto a ver. O quizás sí, pero he aprendido a no mirar hacia donde no debo. Gracias por escucharme. La música que no se apaga. Buenas noches a toda la gente que se mueve bajo la ciudad cuando la superficie duerme. A quienes conocen el metro no solo como un transporte, sino como un organismo vivo que respira, cruje y observa. Yo he pasado muchos años trabajando dentro de esta maquinaria gigantesca que empuja a millones de personas todos los días del año, sin descanso, sin pausa, sin importar si es lunes festivo o madrugada de Navidad. Mi trabajo no suele llamar la atención. Soy DJ de las cabinas del metro. Sí, existe algo así. No es glamour, no hay reflectores ni aplausos, y casi nadie se detiene a pensar que detrás de la música ambiental, de los avisos y de ciertos sonidos que acompañan el trayecto, hay una persona eligiendo qué se escucha y cuándo. La mayoría de los usuarios apenas lo nota, y está bien. Al final, es un trabajo que me permite pagar la renta y comer caliente. Yo, por mi parte, intento hacerlo con gusto. No se trata solo de poner canciones al azar. Somos varios los encargados de programar las listas y cada quien le imprime su sello. En mi caso, siempre he creído que cada estación tiene su propio carácter. No suena igual una estación que conecta con hospitales que una que desemboca en mercados, oficinas o barrios antiguos. Para mí, armar una playlist es como diseñar la música de fondo de una película interminable donde cada persona vive su propia historia. Hay días que suenan a prisa, otros a despedidas, algunos a rutina pura.
Tal vez me extiendo demasiado explicando esto, pero es importante entender cuánto tiempo paso ahí abajo y cuán familiar me resulta ese entorno. El metro no es un lugar ajeno para mí, o al menos no lo era antes de ciertas noches. Mi jornada suele terminar entre las 2 y las 3 de la mañana. A esa hora ya dejo todo listo para que el compañero que entra a las 5 no tenga que lidiar con errores, silencios incómodos o anuncios mal colocados. Aunque muchos sistemas funcionan de forma automática, la realidad es que siguen siendo caprichosos, viejos y necesitan supervisión humana. Cuando por fin cierro sesión, guardo mis cosas y salgo de la cabina, el metro ya no es el mismo. Sin gente, el espacio cambia por completo. Los pasillos se alargan, las sombras se vuelven más densas, los sonidos no desaparecen, solo se transforman. El goteo de alguna filtración, el zumbido lejano de la electricidad, el eco de tus propios pasos regresando con retraso. No, es miedo lo que se siente exactamente, sino una especie de vigilancia constante, como si algo evaluara cada movimiento esperando un error. Por eso camino rápido, siempre llevo las llaves del coche en la mano, aunque esté a metros de la salida. Es una costumbre más mental que útil, pero ayuda a no bajar la guardia. Fue durante uno de esos trayectos nocturnos hacia la salida cuando vi algo que no debería haber estado ahí. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una broma. Escuché pasos pequeños, rápidos, desordenados. Luego risas. No una sola voz, sino varias, mezcladas, superpuestas. Al girar hacia el andén, los vi. Un grupo de niños corriendo entre las columnas, empujándose unos a otros, jugando como si fueran las 4 de la tarde y no plena madrugada. Eran 5, quizás 6. No sabría decirlo con exactitud porque no dejaban de moverse. Sus rostros eran variados, algunos de piel morena, otros más claros. El cabello iba del negro intenso al castaño dorado. Vestían ropa que parecía sacada de fotografías antiguas. Pantaloncillos cortos, camisas sencillas, zapatos gastados. Ninguno llevaba mochila, celular ni nada que los ubicara en esta época. No había adultos, no había razón para que esos niños estuvieran ahí, mucho menos jugando tan tranquilos. Les hablé. No recuerdo exactamente qué dije, solo que levanté la voz intentando imponer autoridad, como si eso tuviera sentido. En cuanto el sonido salió de mi boca, todo se detuvo. Las risas se cortaron de golpe. Los niños giraron al mismo tiempo. Sus miradas se clavaron en mí con una intensidad difícil de explicar. Durante un segundo, sus ojos parecían pozos oscuros demasiado profundos para un rostro infantil. Luego, como si alguien hubiera accionado un interruptor, sonrieron. No una sonrisa amable, sino una exagerada, demasiado amplia. No supe qué hacer ni qué decir. Las preguntas se me quedaron atoradas. Antes de que pudiera reaccionar, perdieron el interés y salieron corriendo hacia los túneles, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubieran estado ahí. Me quedé paralizada. Las piernas me temblaban. Tuve que apoyarme en una columna para no terminar en el suelo. En ese momento, uno de los oficiales de seguridad que recorría la estación se acercó al verme en ese estado. Me preguntó si me sentía mal. No alcancé a responder. No hizo falta. Desde el interior del túnel llegaron nuevamente las risas, amortiguadas por la distancia, pero inconfundibles. El oficial me miró de reojo, luego volvió a verme con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. ¿Es la primera vez que los ves?, me preguntó. Me dijo que no me preocupara, que mientras no me acercara a ellos ni intentara interactuar, no pasaba nada. Explicó que no era algo nuevo. Había reportes, incluso grabaciones, pero nadie había logrado hacer mucho al respecto. No eran exactamente un problema mientras se mantuvieran lejos. Su tono cambió un poco cuando añadió que nadie sabía qué podía ocurrir si alguien los seguía. Me contó que tiempo atrás había visto a un vagabundo caminar tras ellos, adentrándose en los túneles. Al notar la situación intentó intervenir. Sacó su linterna y avanzó unos metros. No escuchó pasos de regreso ni gritos, solo silencio. Cuando finalmente se atrevió a seguir, encontró el cuerpo. Estaba en la entrada del túnel, destrozado. Tenía marcas pequeñas, profundas, repartidas por la piel como si varias bocas hubieran mordido al mismo tiempo. Los ojos no estaban. La sangre brotaba de múltiples heridas, cubriendo el suelo.
Al ver eso, retrocedió apuntando su arma hacia la oscuridad. La respuesta fue una carcajada colectiva y un sonido húmedo, repetitivo, como de algo masticando con entusiasmo. Pidió refuerzos. Llegaron los forenses. Nadie pudo explicar con certeza qué había atacado al hombre. Oficialmente se habló de animales, aunque nadie supo decir cuáles. Después de eso, le dieron una semana de descanso. Cuando volvió al trabajo, todo seguía igual. Lo único que cambió fue el protocolo. Se ordenó que ningún guardia siguiera a menores fuera de horario. Solo debían actuar si un niño se acercaba pidiendo ayuda de forma clara. Si parecían estar jugando, debían mantenerse al margen. Era una orden extraña, pero nadie la cuestionó. No debería haber niños ahí. Y sin embargo los hay. Desde entonces, cuando termino mi turno y camino hacia la salida, escucho con atención. Si oigo risas pequeñas, cambio de ruta. No intento comprobar nada, no los busco, no les hablo. Sigo poniendo música cada día, acompañando a miles de personas sin que lo sepan. Pero hay listas que nunca programo para la madrugada, porque hay sonidos que no necesitan amplificación. Espero que mi historia les sirva de advertencia. Si alguna vez están en el metro de noche y ven niños jugando donde no deberían, sigan su camino. No todos los juegos son inocentes. Buenas noches.